La predicación de hoy se llama Maranata, signos de exclamación, el Señor viene. Y esto es de un texto que está en Corintios, donde Pablo dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, que quiere decir maldición. Y a continuación dice una frase muy corta, dice: el Señor viene, en presente, no en futuro, sino en presente. Hoy vamos a ver si rompemos algunos esquemas mentales, porque bueno, nosotros tenemos un pequeño, esto está en 1 Corintios 16, 22, lo que he leído, tenemos un pequeño problema, y es que leemos la Biblia con gafas occidentales y se nos olvida que la palabra de Dios fue dada a un pueblo específico, que era el pueblo de Israel, hebreo, judío, llámalo como quieras, hay detalles y hay matices, pero el pueblo de Israel, que Jesucristo era judío, aunque tristemente la historia parece que ha querido borrar todo resquicio de esto, porque pues también profetizado por la rebeldía del pueblo de Israel, se levantó hace ya muchísimos años un espíritu antisemita en todo el mundo. Incluso hombres de Dios que amaban a Dios han tenido este problema, que han sido antisemitas. Incluso Lutero tenía un pequeñito problema con eso, el no poder entender y encajar en la historia de la humanidad realmente, el pueblo de Israel, muchas promesas para el pueblo de Israel y el contexto, porque cuando Jesús, que enseñaba, ¿a través de qué enseñaba Jesús? De parábolas, ¿verdad? De historias, pero todas ellas estaban relacionadas con su época, con su contexto, con su cultura. Por eso si a mí me cuentan una historia de Japón, ahora mismo, que no tengo ni idea cómo es el estilo de vida allí, y utilizan términos, yo lo puedo malinterpretar, como el que viene aquí y yo digo, uy, de uvas a peras, no entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Aquí usamos expresiones cuando venís, aquí hay bastantes extranjeros, y cuando venís a España, me podéis poner el tiempo para que no se me vaya la... Cuando venís aquí, es el mismo idioma, pero no es el mismo, porque hay expresiones diferentes. Usamos palabras para cosas diferentes. El pueblo latinoamericano dice, qué pena es qué vergüenza, para nosotros qué pena es qué tristeza. Voy a botar la basura, para nosotros decimos voy a tirar la basura, para mí botar es dar saltos, ¿no? Entonces, si tú no conoces la cultura, hay cosas que te vas a perder, y esto nos pasa muchas veces por la ignorancia, por el desconocimiento de la cultura del pueblo de Dios, de la época en la que Jesús vino a la tierra. Gracias a Dios que somos una iglesia, que Dios ha puesto en nuestro corazón un amor profundo por Israel, donde ya sabéis que todos los años, por cierto, aún estáis a tiempo de montaros para el viaje a Israel, porque ha habido un cambio, creo que luego lo explicarán, y todavía podemos montarnos a un precio mucho más favorable del que teníamos. Dios ha sido muy bueno, ha hecho ahí un giro con los billetes, y entonces, gracias a Dios que el ir año tras año, amar ese lugar, amar ese pueblo, amar esa tierra, nos ha ampliado el entendimiento, la profundidad y la esencia de muchas cosas que están escondidas para algunos en la palabra de Dios, porque hay perlas y hay tesoros escondidos en la palabra de Dios, y hay que descubrirlos y hay que buscarlos. Entonces, una de las doctrinas más atacadas, Enrique lo ha nombrado varias veces, en estos últimos tiempos, y de verdad que son los últimos tiempos, son la doctrina de la deidad de Cristo, la doctrina del principio del diezmo, inamovible en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero bueno, es una doctrina muy atacada, y la doctrina de la venida del Señor. Y cuando hablo de la venida del Señor, yo quiero nombrar dos acontecimientos claramente diferenciados y diferentes. Para mí, la venida del Señor tiene dos acontecimientos fuertes. Primero, el rapto o el arrebatamiento, y el segundo, la venida gloriosa del Señor, que quiere decir, es una palabra en griego, parusía, quiere decir la venida donde la gente lo va a ver, va a ser glorioso, va a ser increíble. Yo no sé si eso se va a retransmitir en todos los medios de comunicación, no sé, pero dice que todo ojo lo va a ver, que eso va a ser una cosa impresionante como el rayo que sale del oriente al occidente. Eso va a ser tremendo, tremendo, ¿vale? Y tenemos que usar muchas veces nuestra imaginación, porque una vez más la realidad supera la ficción. Y hay un riesgo muy grande en la Iglesia, y es
conocer en nuestra mente, tener la doctrina, tener la teología, y somos una iglesia que amamos la venida del Señor, que nuestro pastor Enrique, amante de la verdad, que tiene un celo por la verdad de Dios, y uno de sus versículos lema es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que ama la sana doctrina, que ha estudiado, bueno, increíble, siempre nos habla de la venida del Señor, pero no toda la iglesia oye. A veces lo tenemos aquí como un conocimiento, como cuántas cosas de la palabra de Dios tú sabes. A lo mejor aquí hay gente que ha leído sobre el hablar en lenguas, pero no habla en lenguas. ¿Sí? O sea, a lo mejor tú lees sobre la venida del Señor, pero tú no tienes en el corazón, no lo vives, no tienes ansias, no lo esperas como esperaba la primera iglesia que se saludaba Maranatá. Así se saludaba la primera iglesia. El Señor viene. Y ellos estaban convencidos que iban a ser arrebatados. Pablo lo dice y lo vamos a ver. Y quiero que tú entiendas el valor de este libro que hoy podemos tener junto Antiguo y Nuevo Testamento en nuestras manos. Porque cuando estos acontecimientos sucedieron, quiero que sepas, la gente a veces cree que todo el mundo ha tenido la Biblia como tú y yo la tenemos hoy. No. Primero, hasta que Gutenberg no inventó, mejor dicho, la imprenta, ¿vale? Pues este libro no se pudo tener, esto lo tenían en rollos, en papiros, determinadas personas, y quiero que sepas que algunos eruditos han encontrado más de 400 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera directa o indirectamente hacen referencia a la venida del Mesías. El Mesías es en hebreo lo que nosotros decimos Cristo. El Mesías era alguien esperado por el pueblo de Israel para restaurar todas las cosas. Israel estaba bajo la dominación del Imperio Romano cuando vino Jesús. Esto es importante que tú y yo lo sepamos, que tú te ubiques en el contexto que las palabras de Jesús están escritas. No podemos coger versículos así y sacarlos, que nos encantan los cristianos, sobre todo los que son de bendición, ¿a que sí? Los que son de bendición, los cogemos, el Señor te multiplique, te bendiga, y nos saltamos el otro 50% que Carlos decía en la oración. La bendición tiene la condición de la obediencia. Yo no puedo coger la palabra de Dios y hacer un amuleto de ella y usarla para mi propio beneficio. Entonces, Jesús cumplió, al menos en su primera venida, 300 de las profecías. Imagínate, o sea, quiero que sepas qué difícil es que todas esas profecías, o sea, es asombroso que una sola persona cumpliera todas esas profecías. Lugar de nacimiento, cómo nacería, cómo sería su vida, cómo sería su muerte, cómo sería su resurrección. Impresionante, en una sola persona. Mira, no hay ninguna filosofía, ninguna religión que tenga la singularidad que tiene la palabra de Dios. Y esto es una evidencia más de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Hay evidencias asombrosas que Dios nos ha dejado para que no dudemos. Mira, por cada profecía de la primera venida, cuando Jesús vino naciendo de una virgen, se apareció al mundo como un bebé, pero por favor, no es el niño Jesús que hay que adorar, ¿vale? El niño Jesús no. Jesucristo existía desde la eternidad y por la eternidad. Simplemente se hizo visible a los ojos de los hombres cuando vino y tuvo, para cumplir toda la ley, que nacer como un ser humano. Pero no nos quedamos adorando a un niñito Jesús, ¿vale? Entonces, por cada profecía de la primera hay 5 de la segunda. Y yo quiero que hagas una reflexión. Si todas las profecías de la primera venida se cumplieron, ¿qué te hace pensar que no se van a cumplir las de la segunda venida? Solo piensa eso. Se cumplieron con una exactitud magistral, impecable. ¿Qué te hace pensar que no es para tomarse en serio la venida del Señor? Mira, quiero leeros algo que quiero que entendáis. Pedro, que conoció a Jesús, ¿vale? Vamos a leer algo que dijo Pedro, sumamente importante, en 2 de Pedro 1, 16, 21. Y luego vamos a ubicarnos por qué Pedro dijo lo que dijo. Y dice Pedro, en una de sus cartas, en la segunda carta de Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, parusía, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Yo a veces le pregunto a la gente cuando salimos a evangelizar, bueno, ¿y esto que tú crees? La reencarnación, bueno, una serie de cosas tan absurdas, impresionantes. Entonces yo digo, ¿y esto en base a qué? ¿Qué garantías tienes de que esto sea verdad? ¿En qué está basado esto que tú crees? Porque la muerte es algo seguro, ¿no? Y Pedro está diciendo, oye, lo que yo te estoy diciendo
no está basado en fábulas artificiosas que nos lo hemos sacado de la manga o del corazón humano. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vamos a entender por qué Pedro dice que vio su majestad, es decir, no solo lo vio como hombre, sino que vio su majestad. Dice, porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Quién recuerda este capítulo? ¿Qué pasó cuando Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y a Juan? ¿Quién lo recuerda? En aquel monte. Se transfiguró. Es decir, tuvieron el privilegio de tener el tráiler de la película, el adelanto de lo que Jesús, un pequeño aperitivo, un pequeño atisbo de la gloria con la que Jesucristo va a volver a la tierra. Y entonces dice que ellos que lo vieron transfigurarse, Pedro enseguida, ya sabéis que Pedro era activista nato, Pedro tenía tan buenas ideas, le quería dirigir la vida a Jesús. Entonces, y así hay algunos discípulos también. Entonces, Pedro enseguida, hagamos 3 enramadas, ya Pedro se quería quedar ahí, en las enramadas, o sea, enseguida nos quedamos con lo terrenal, ¿no? Y Jesús, la voz le dijo, un momentito, Pedro, escucha, oíd a mi hijo, a él oíd. La voz le dijo, a él oíd, ¿no? No te descentres, oye lo que Jesús te dice. Y entonces dice que ellos, estando allí en el Monte Santo, dice, tenemos también la palabra profética más segura, que vamos a ver que son las Escrituras, ¿vale? Cuidado con las profecías y esas cosas, la manipulación de la palabra de Dios, todo tiene que estar en concordancia con lo que está escrito. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ubícate, no había luz eléctrica en aquel entonces, como tú y yo, que llegamos a nuestra casa, clic, encendemos la luz, abrimos el grifo y sale agua, ¿sí o no? ¿Tenemos camas confortables? No. Cambia el chip. En aquella época no había luz eléctrica. Vamos a ver que usaban lamparitas, usaban antorchas, y está comparando la palabra profética, que son las Escrituras, que en aquel entonces ellos tenían solo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, la Torá. Ellos no tenían, esto estaba teniendo lugar, pero los acontecimientos que Pedro vivió se escribieron años después. A partir del 50, del 60, hasta casi el 100 después de Cristo, se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Si esto estuviera completamente oscuro y aquí se encendiera una antorcha, ¿cuántos serían inteligentes para pegarse a la antorcha y seguir a la antorcha? O alguno diría, yo puedo caminar aquí sin estar pendiente de la antorcha, porque algunos todavía están en la oscuridad, porque no quieren seguir la antorcha. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pedro, quiero que sepáis que Pedro como judío conocía todas las profecías del Mesías, de su primera venida. Y el tiempo, los 3 años que Pedro estuvo con Jesús, en su corazón se afirmó claramente que la palabra profética más segura era esta, porque Pedro conectó todo lo que sabía del Antiguo Testamento con lo que vivió en primera persona como testigo ocular con Cristo. Y eso afirmó en Pedro que la palabra profética más segura que tenemos son las Escrituras, ¿vale? Y entonces también lo dijo Pablo. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sabes cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento conforme a las Escrituras para que se cumpliera lo dicho por el profeta? Más de 40 veces. Conforme, para que se cumpliera, conforme, para que se cumpliera. Y Pablo dice, murió por nuestros pecados, reafirmando la autoridad, la mayor autoridad que tenemos en nuestra fe, la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día otra vez,
conforme a las Escrituras. Eso les daba seguridad, por eso la palabra profética más segura. Vivimos en un mundo de incertidumbre, no sabemos ni quién va a salir elegido en las elecciones, ni la economía cómo va a estar el mes que viene, ni si me voy a morir mañana o si mi padre, no lo sabemos, pero la Biblia nos dice que esta palabra escrita es lo más seguro que tú vas a tener en toda tu vida. Por eso haces bien en estar atento. Y sigue diciendo, y después dice, habla de otro nivel de certeza para que esto sea verdad, y dice que son los testigos, y empieza a decir, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, como para dudar, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice, y al último, como un abortivo, me apareció a mí, porque a Pablo le costó mucho perdonarse, porque ya sabéis que Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, estuvo presente y gracias a él se apedreó a Esteban, y él estuvo presente, y cuando él se volvió al Señor, él tuvo que hacer un ejercicio, y él decía, miserable de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía el daño que había causado a la iglesia, y tenía que perdonarse, porque el Señor le había perdonado. Entonces, la mayor autoridad que nosotros tenemos es la palabra de Dios, después los testigos oculares, ¿verdad? Y el peligro que tenemos hoy en día es de no tomarnos en serio, porque mira, hoy en día tenemos un distractor tremendo con esto. Aquí hay una cantidad de desinformación impresionante. Mira, no todo el que se dice cristiano es cristiano, no todo el que se dice profeta es profeta y no todo el que se dice pastor es pastor. Y el problema es que nosotros, por falta de pasar tiempo con la palabra de Dios, como vivimos en una sociedad donde todo es fácil, lo queremos rápido, ya somos consumistas de los bienes cristianos. Y claro, en vez de cerrar la puerta de tu habitación, meterte en tu habitación, orar, doblar tus rodillas, aburrirte, porque a veces uno se aburre estudiando la Biblia, porque esto es mucho más divertido. Claro, si yo lo comparo con las luces, los colores, la música, alguien carismático que me desmenuce la palabra de Dios, claro. Y por falta de nosotros no ir a la fuente directamente, mucha gente está perdiendo el norte. Y estoy hablando dentro del mundo cristiano, por supuesto, no estoy hablando de los que están perdidos fuera, es que uno se puede perder dentro de la iglesia, uno se puede perder, o quizá nunca estuvo encontrado, mejor dicho. Entonces, el peligro es no tomarse en serio esta lámpara. Y es nuestra responsabilidad. Si tú estás en tinieblas, no es responsabilidad de tu líder ni de tu pastor, es tu responsabilidad. Porque Pedro dice que tú tienes que estar atento a esta palabra como a una antorcha todos los días de tu vida. Y mira, cuando Pedro habla de ese lucero, ¿sabéis lo que es el lucero? Es una forma coloquial de llamar al planeta Venus, ¿vale? El planeta Venus es el objeto más luminoso después del Sol y de la Luna que tú vas a ver, ¿vale? Y el lucero es eso en determinadas épocas del año y según la región geográfica en la que tú te encuentres, es ese resplandor que parece el sol, pero no es el sol y que surge antes de la salida del sol. Y ese es ese lucero de la mañana que tenía la primera iglesia en sus corazones, dice, hasta que el sol, hasta que el Señor, podríamos decir, ¿no? No es el sol, es lo que aparece antes del sol, es una expectativa, y eso es esa confianza, esa luz, esa iluminación que tenía la primera iglesia, esperando todos los días, se levantaban esperando, el Señor viene hoy. Y por eso vivían como vivían, y por eso nosotros vivimos como vivimos. Y yo quiero preguntarte, si tú de verdad oras, amas, tienes presente todos los días de tu vida que el Señor puede venir este año, o como el Señor tarda, no pasa nada. Porque mira lo que dice Hechos 11, del 9 al 11. Cuando el Señor, antes de ascender al cielo, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, dos ángeles, los cuales también les dijeron a aquellos que estaban así, estaban viendo marchar a su Señor, al que había sido por 3 años, su papá espiritual, su líder, su maestro, su Mesías, su Señor. Le dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Os lo voy a explicar. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Y ellos creyeron las palabras de los ángeles. Y ellos todos los días miraban al cielo, decían, de ahí va a venir nuestro Señor. De la misma manera que se ha ido en las nubes, va a volver para nosotros. Mira lo que decía Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, Pablo que estaba viviendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él creía de verdad que iba a ser la generación que iba a haber. Y vamos a ver que no estaban equivocados. Dice, no precederemos a los que durmieron. A veces la Biblia se refiere a la muerte para los creyentes como dormir, porque el cuerpo queda como dormido, ¿verdad? Dice, porque el Señor mismo no mandará ningún ángel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con sofar. Cuando leas trompeta, en el original no aparecía trompeta, aparecía sofar, que ya sabéis que es ese cuerno que tocamos en las bodas, ¿lo recordáis? Que suena así como, ahí viene el esposo, y alguien un poquito apañadito para esas cosas, porque si me ponen a mí a tocar ese sofar, madre mía. Toca el sofar, no es fácil, concentrar el aire en ese minúsculo. Entonces dice que el Señor en ese día, con el sofar de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a suceder? Primero los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, raptados. Eso es lo que quiere decir, y ahora vamos a ver por qué Pablo dice esto. Juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, como el Señor se fue, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, y yo quiero alentarte, no desanimarte, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, yo quiero que tú te hagas hoy algunas preguntas, porque la palabra de Dios a mí me tiene que llevar a ver lo que yo no puedo ver por mí misma, a examinarme, a ir más allá. ¿Tú tienes esa expectativa gozosa? ¿Tú de verdad estás esperando algo al Señor? ¿O lo esperaste durante un tiempo y como sientes que el Señor ha tardado, ahora ya no lo estás esperando, cambiaste tus metas? ¿Son todas tus metas con Dios terrenales y temporales? ¿Aquí y ahora? Pregúntatelo. ¿Qué te acuestas pensando? ¿Qué te levantas pensando? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Persigues solamente tus metas personales? ¿Eres tú el instrumento para cumplir el propósito de Dios? ¿O Dios es el instrumento que tú usas para cumplir tus propósitos personales? Esto es una pregunta bastante profunda y la voy a repetir. ¿Eres tú el instrumento para Dios cumplir su propósito en esta tierra y en esta generación? ¿O es Dios el instrumento que tú usas, ojo, para cumplir tus propias metas personales? Tú sabes que en Colombia, y los que sois colombianos lo sabréis, los propios sicarios, Colombia tristemente ha tenido una historia sangrienta por el narcotráfico, gracias a Dios, y desde que pillaron a don Pablito Escobar, pues la cosa cambió mucho, ¿verdad? Pero en aquella época los sicarios, ¿vale?, iban al cura, al pastor, no sé, a cualquier representante curita o pastor, yo le hago esto y usted me bendice para que la vueltita me salga bien. Sí, eso, ¿lo sabéis o no? A ver, lo sabréis mejor los que habéis vivido en Colombia que yo me tragué toda la serie esa de Pablo Escobar, que me encantó, por cierto, porque me gusta saber la historia, era una serie histórica, muy cruda, pero la verdad que muy bien. Y esa gente le pedía a la Virgencita y le pedía al Santito y le pedía al cura que bendijera su vueltita. O sea, imagínate a dónde podemos llegar, usando a Dios para que me bendiga, para matar a tal persona, hacer la vueltita, conseguir mi dinero ilícito. Así podemos llegar, y así hay gente engañada en otras áreas, que quiere que Dios bendiga sus planes y solo busca a Dios para que Dios haga su voluntad, no la de Dios. Y algo que yo me he dado cuenta es que el llamado en la palabra de Dios, el llamado a la santidad, santo quiere decir apartado, separado para un uso exclusivo, ¿vale?, para que ninguno entienda, porque a veces en el lenguaje religioso podemos pensar que santo es ser perfecto o caminar sobre las nubes. Por eso no entiendo que alguien se encomiende
a ningún santo, ni San Pancracio, ni San Pepito de los Palotes, en el sentido de que tú puedas creer que un ser humano como tú y como yo pueda obrar de manera sobrenatural algo en tu vida. Por favor, eso es una herejía. Ni la Virgen María, ni San Pedro, ni San Juan, ni ninguno. No podemos hacer ídolos de lo creado. Solo Dios es digno de adorar, solo Dios es digno de confianza. Entonces, centrémonos, porque santo quiere decir no el sentido que a veces la religión le ha dado. Santo es alguien que se aparta para un uso exclusivo. Y santo es alguien que decide vivir en esta tierra como peregrino, como extranjero, apartado de toda la maldad que hay en este mundo para algo que está esperando. Y entonces el llamado de Dios a la santidad es directamente proporcional al grado de espera que tú tengas por la venida del Señor. Pablo relacionaba todo el tiempo la santidad con el día de la venida del Señor, todo el tiempo. Y cuando la Iglesia baja su nivel de expectativa por la venida del Señor, baja su nivel de santidad. Y por eso hoy vemos cosas en la Iglesia sucediendo, asombrosas, que yo no creí que iba a haber hace años. Yo me convertí hace 31 años. Y cuando uno llega a la Iglesia, lo sabemos bien, uno idealiza la Iglesia, ¿verdad? Y uno cree que todo el mundo es bueno en la Iglesia, que sí, que todo el mundo es santo, perfecto, que todo el mundo, ¿verdad? Pero tristemente no es así. Y muchas veces nosotros, si perdemos de vista el esperar la venida del Señor, nuestro nivel de santidad va a bajar. Y no pasa nada, un poquito de pecado, no pasa nada, mezclar esto con esto, no pasa nada, sí pasa. Pero el diablo nos engaña. Y quiero leerte así rapidito varios versículos, porque no hay una sola carta que no hable de la venida del Señor. No hay una sola carta en el Nuevo Testamento que no hable de la venida del Señor. Y tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, acuérdate de relacionar santidad convenida, sea guardado irreprensible, es decir, en santidad, ¿para qué? ¿Para qué? Para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo estaremos tú y yo el día de la venida del Señor? ¿Estás preparado? Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pedro solo estaba preocupado qué iglesia le iba a presentar al Señor el día de la venida. Porque la Biblia dice que oremos para estar de pie ese día. Delante del Hijo del Hombre habrá algunos que no podrán estar de pie y vamos a ver que algunos huirán avergonzados. Entonces Pablo decía, vosotros sois lo que yo le voy a presentar al Señor el día de su venida. Primera de Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3, del 11 al 14, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no? O sea, todo es todo. Estos cielos y esta tierra que tú ves se van a quemar por el juicio de Dios. Va a desaparecer todo. Todos estos ecologistas, lo siento mucho. ¿Cuánto esfuerzo están haciendo? Y está bien, hay que cuidar el planeta en el que vivimos, pero han hecho un ídolo. Han hecho un ídolo del planeta, de la ecología, y qué pena vivir por una meta tan terrenal, porque todo aquí va a terminar quemado. Dice, ¿cómo vosotros no vivís a andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, ¿estás esperando? Y apresurándoos para la venida del día de Dios. Escucha, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales, bendito sea Dios, mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Todo el rato Pablo, están diciendo, ¿cómo es vuestro estilo de vida? ¿Cómo estáis viviendo? Porque de eso va a depender cómo tú estarás el día de la venida del Hijo del Hombre. Tito 2, del 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si Juan está diciendo esto, es porque esto va a pasar y nos está advirtiendo, por amor, nos está advirtiendo. Y mira, ¿sabes por qué la primera iglesia no estaba equivocada? Por una razón muy sencilla. A nosotros esto se nos hace difícil de entender, pero nosotros vivimos en la tierra en el tiempo cronológico. Es decir, el pasado ya pasó, el presente es lo único que podemos ver y el futuro tampoco lo vemos. Cuando tú mueres, pasas directamente del tiempo cronos a la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Yo sé que esto es difícil para nosotros, ¿vale? Pero todos los que murieron en aquella época, sabes que para ellos no hay más tiempo hasta la resurrección. Es decir, a ellos el tiempo que les ha parecido desde que Pablo murió hasta el arrebatamiento, a Pablo le va a parecer un segundo. No a nosotros. Entonces, ellos hicieron bien esperando, porque en verdad, para ellos va a ser así. Lo que separa a un hijo de Dios de la resurrección es la muerte, es un segundo. Tú cierras tus ojos, los abres y estás en la otra vida. Nadie piense que se pierde la conciencia, tú estás consciente todo el tiempo. Mueres y es como abrir la puerta y pasar de una habitación a otra. Y para ellos, allí se paró el tiempo. No lo podemos entender. Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez. Esto es un misterio. El tiempo es un misterio, pero es así. Entonces, la solución para esta tierra, sabes que nosotros los cristianos es muy poco lo que podemos hacer. Hacemos alguna obra social, ayudamos al pobre, predicamos el evangelio, pero es como una aguja en un pajar. La solución es el reinado de justicia de Cristo en la tierra. Y en todo este contexto, en Mateo 24, porque ahora quiero que nos detengamos en Mateo 25, una parábola que contó Jesús con respecto, que te corresponde a ti y a mí. Esta parábola tienes que prestar atención porque es dedicada especialmente para ti. No es dedicada para los que están afuera, es para ti y para mí. Y todo Mateo 24, 25, tienes que entender el contexto en el que Jesús habla de esta parábola. Sus discípulos están saliendo del templo, quieren impresionar a Jesús. Jesús mira el templo, como si Jesús no hubiera visto el templo, ¿no? Y entonces le preguntan dos cosas: ¿cuándo y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo y qué señal? Y Jesús les va contestando esto a través de respuestas directas y a través de parábolas, ¿no? Entonces le empieza a decir, hay unas señales que van a ser para todo el mundo, que ya las estamos viendo y que son los dolores de parto en los que estamos y como Carlos decía, todo se va a acelerar y esto es como un parto. Alguien aquí se casa, su mujer se queda embarazada, tiene dolores de parto, llama al médico y le dice, oiga, algo muy raro le está pasando a mi mujer. Tiene unos dolores horribles, quítele estos dolores. ¿Alguien hace eso? No, ¿verdad? Porque sabemos que cuando una mujer está embarazada y llega el momento del parto, comienzan unos leves dolores que van aumentando en intensidad y en tiempo, ¿verdad? Las que hemos dado a luz lo sabemos. Y las que hemos dado a luz sin epidural lo sabemos, ¿no? Esos dolorcitos que empiezan, tú dices, esto es soportable, esto... No, al final dices, nunca más vuelvo a tener un hijo. Quieres matar al marido, salen de tu boca sapos y culebras, dices, no. ¿Por qué? Porque verdaderamente esto comienza suave y empieza, pues así son los dolores. Nosotros, por favor, no podemos hacer oraciones humanistas. Señor, acaba con la pobreza en el mundo, con las guerras. Por favor, no podemos orar así. Está escrito. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, no lo estamos viendo con lo que está pasando con Rusia. Muy atentos a esto. Están pasando cosas, pestes. Y sigue habiendo pestes, lo que pasa es que las pestes que no interesan a los países ricos no salen en la tele. El dengue, la malaria, que está matando mucha más gente que el COVID, pero eso no sale, porque no interesa. Pero sigue habiendo una cantidad de pestes increíbles. No podemos orar, ay Señor, sana todo. Esas son oraciones de alguien que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque en día de reposo nadie te va a ayudar en Israel. Ni siquiera te van a extender la mano, porque creen que, no le dan ni al botón del ascensor. Cuando vamos a los hoteles,
Programan los ascensores para que paren en cada piso. O sea, así es la mentalidad de los religiosos. Entonces dice, huid que vuestra huida no sea un invierno. Es decir, no ores para no tener que huir, prepárate porque vas a tener que huir. Eso es para los judíos, no es para ti, tranquilo. Está hablando de los que están allí. Entonces dice, ¿qué sentido? Ay, no, Señor, que yo no tenga que huir. No, prepárate. Dice que ores para que tu huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Pues ora para que te toque así. Porque es que a veces no leemos con atención. Entonces, yo quiero que hoy leamos la parábola de Mateo 25, del 1 al 5, con mucha atención, entendiendo, yo voy a explicar un poquito cómo eran las bodas en la época de Jesús. Por favor, que nada tiene que ver con las bodas de hoy en día. Bueno, las nuestras se parecen un poco, pero es imposible hacerlo como se hacía en esa época, ¿vale? Una de las cosas que más le choca a la gente cuando casamos es que nuestro modelo de boda, que es el bíblico, porque es el único que entendemos que tiene que ser, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos inventamos lo estropeamos, pues entra primero la novia. Sí, la novia entra primero. Y el último, que es el que debería de ser el protagonista, entra el novio. Pero en las bodas, ¿quién es la protagonista? La novia. Nadie se da cuenta del traje del novio, pero todo el mundo detalla el maquillaje de la novia, el vestido, que si le quedó aquí, que si le queda bien, que si no sé qué, el peinado, pues si lleva el recogido. Todo el mundo se fija en la novia, ¿sí o no? Es nuestra cultura. Pero en verdad, en las bodas que nosotros hacemos, entra primero la novia, por mucho que te choque. La última boda que Quique casó, al revés, fue la nuestra. Dijo, nunca más. Porque nosotros tenemos que ceñirnos al modelo, y bueno, y aún en su misericordia, digo, menos mal, porque si no a mis padres les da un infarto ya. Ya por lo menos eso, no, porque fue complicada nuestra boda. Entonces, pero el modelo bíblico es así. Entonces, Mateo 25, del 1 al 5, dice, entonces, el reino de los cielos, y subraya, será. Me llame la atención que no dice es. Muchas veces Jesús dice, el reino de los cielos es como un hombre, como una semilla, como unos pescadores con peces buenos, peces malos, trigos, no, dice, el reino de los cielos será en futuro, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mientras vas leyendo, ve viendo dónde tú te ubicas. Hay 2 grupos de vírgenes, tienes que estar en uno de los 2, no hay un tercero, ¿vale? Esta parábola es para la iglesia, la esposa. Entonces tú tienes, la novia, tú tienes que ir viendo en qué grupo, si tú eres parte, sueles venir a la iglesia, si es la primera vez que vienes aquí, en este día, y normalmente no asistes a una congregación donde enseñan la palabra de Dios, pues probablemente tú no vas a ser de ninguno de estos 2, porque esta parábola es solamente para la gente que está en la iglesia, ¿vale? Entonces, ve ubicándote en qué grupo estás, ¿no? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, lo que decimos en las bodas, ¿verdad? Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, no las que se quisieron preparar ahí, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¿de qué os suena esta frase? Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, y estas son una de las palabras más tristes de toda la Biblia para mí, más devastadoras, más difíciles de tragar. No os conozco,
¿Os recuerda Mateo 7? Señor, Señor, que te has equivocado, que se ha cerrado la puerta, que aquí hay un error. Pero si nosotros profetizábamos en tu nombre, si hacíamos milagros, si éramos de los que estábamos en la alabanza, en el sonido de producción de CCI, pero si éramos de los líderes que hacíamos célula, si éramos de los que limpiábamos, de los que estábamos en cocina, de los que servíamos en la decoración. Mas el Señor les dice, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque quiero aclararte una cosa, en el contexto humano se considera una persona buena o mala, porque el humanismo se ha infiltrado en la Iglesia, conforme a si hace cosas buenas. ¿Sabes que hay gente que hace cosas buenas externamente, da dinero a una ONG, ayuda a niños pobres y por dentro está lleno de miseria? ¿Sabes cuántos pederastas han hecho esto? Ayudando a ONGs para ayudar a niños, profesores que trabajan fuera de sus horarios laborales para ayudar a niños y son unos pederastas. Personas que representan a Dios y detrás de un vestido que se supone que representa a Dios han abusado de miles de niños. Eso es tremendo. Y el Señor a todas esas personas les dice, nunca hacedores de maldad. Porque nosotros creemos que lo bueno, ay, qué bueno es fulanito, qué majo es, qué agradable. Uy, mira, llevó a fulanito el otro día. Uy, mira, me dejó 5 euros el día que no traje para el menú, por favor. En la mente de Dios, el ser bueno es el que hace su voluntad. Y el malo es el que no hace su voluntad. Y puede estar lleno de cosas buenas por fuera. Pero Dios dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, las repeticiones vanas, los que repiten y tienen ahí al Señor en la boca, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Por eso el Señor a ti te puede sorprender que esa gente que hacía cosas buenas en la iglesia, como el Señor, qué cruel nuestro Señor, le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está la respuesta. Porque en la Biblia el bueno no es el bueno como humanamente, no hay ni uno bueno, dice la Biblia, no hay ni uno bueno. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Es el que hace la voluntad de Dios, con errores, con equivocaciones, con caídas, pero el que se muere por hacer la voluntad de Dios, ese es el que va a entrar. Ese es el que Dios considera bueno. Y entonces dice, no os conozco, el 13, velad pues, porque quiero añadir que en Mateo 7, se me ha olvidado decir que agranda un poquito cuando el Señor dice no os conozco, se está refiriendo a lo mismo. Y otra de las palabras para mí más duras es cuando dice muchos. Se me hiela la sangre. No está hablando de pocos, dice muchos en aquel día me dirán. Y el Señor les tendrá que decir, no os conozco. Dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo quiero explicar un poquito cómo eran las bodas en la época de Jesús. No tiene nada que ver con las bodas de ahora. Las bodas en la época de Jesús tenían dos partes muy diferenciadas, el desposorio y la consumación de ese pacto que ya se había firmado en el desposorio. Entonces, esto era así, no es como ahora, tú me gustas, yo te gusto, empezamos a conocernos, ¿verdad? Como tratamos de enseñar en la iglesia, las jovencitas se ríen, amigos especiales, novios y nos casamos, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, pues en aquel entonces, en realidad era todo un contrato económico, las bodas, en realidad, ¿no? Entonces, el chico se fijaba en una chica y tenían que ir a hablar el padre del chico con el padre de la chica, ¿verdad? Y entonces había que negociar, se negociaba. Oye, si eran dos familias, oye, mira, sí, juntamos las tierras, tu ganado, el mío, y en ese desposorio que se supone que iba a tener lugar, había que firmar un contrato, la ketubá, que es lo que nosotros, contrato escrito,
hacemos firmar a los novios también cuando los casamos, ¿verdad? Y entonces ahí se firmaba ese contrato, y quiero leerte algunas partes, porque todo esto es una analogía de la Iglesia y del tiempo que estamos viviendo. Tú y yo estamos viviendo el tiempo que estas vírgenes estaban viviendo, ¿vale? Quiero leerte algunos versículos para que entiendas el término desposado. Ojo, desposado quiere decir que no iban a vivir juntos, sino que en aquella mentalidad cada persona aportaba algo a la Iglesia, igualito que ahora, que los hijos se van de casa a los 40 años, viviendo a la costilla de su madre y de su padre, ¿no? Y ellos en casa sin pagar alquiler, sin pagar... Yo ya les he dicho a los míos que espabilen ya, que a ver, ¿cuándo empiezan a ganar dinerito? Entonces, se llegaba a un acuerdo, claro, porque si la muchacha trabajaba con el ganado, si la muchacha trabajaba limpiando, haciendo la comida, se le iba al padre, era una pérdida, ¿sí o no? Todo era un acuerdo económico. Entonces tenían que llegar a un acuerdo. Bueno, vale, tantos camellos, estas tierras, tal, me vas a arreglar la verjita, me vas a hacer aquello. Impresionante. Y el marido, futuro esposo, se tenía que ir a preparar la casa para estar casados. Estaban solo desposados, no tenían casa, casados, ¿verdad? Y entonces se firmaba eso. Normalmente había un rabino, se firmaba y tomaban el pan y el vino, que era como el vino representa el pacto que se firmaba, la que tú vas, y el pan, el precio que había que pagar, ¿no? Y entonces se firmaba eso, se llegaba a un acuerdo y el futuro novio, esposo, se iba a empezar a preparar la casa, que muchas veces era otra planta en casa de su padre o al lado, muchas veces era así, dependiendo. No quiero entrar en los detalles, que si las novias eran parte del cortejo, no me quiero detener, no me interesan los detalles, me interesa la esencia de lo que esta parábola Dios nos quiere hablar hoy a ti y a mí, ¿vale? Casarse era muy caro, ¿vale? Entonces, ponte que el novio tardaba alrededor de un año, podían ser 9 meses, 18 meses, ¿vale? Todo ese tiempo, la novia permanecía en casa preparándose, solo, única y exclusivamente preparándose, casi no la dejaban salir, no sea cosa que algún otro le echara el ojo. Ahí andaban los amigos del novio, que Jesús también habla, que vigilaban que la novia estuviera recogidita, preparándose, y el novio, manos a la obra, a trabajar, a picar piedra, a levantar una casa para poder vivir con su amada. Y fíjate para que tú entiendas, ¿no? Mateo 1,18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, nada de relaciones sexuales. Es que tú y yo hemos nacido en una generación que esto es Sodoma y Gomorra. No se daban ni un beso. Yo creo que ni se tocaban la mano. Dice que María estaba desposada, que fue cuando José quiso dejarla, pero el ángel le avisó, y estaba en ese periodo, habían firmado un contrato con sus familias, y José estaba preparando todo para poder consumar, celebrar la boda completa, ¿verdad? Estaban solo en el 50%, y dice que María, ¿cómo estaba? Desposada. Antes que se juntasen, se halló que había concebido, claro, como no podía ser de otra manera, del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 11:2, mira lo que dice Pablo de ti y de mí. Porque os celo con celo de Dios. Es que Dios tiene un celo. Por eso Dios detesta el adulterio y la fornicación espiritual. Cuando tú te vas detrás de otros dioses. ¿Sabes que el pueblo de Israel decía que temía a Dios y se iba tras sus ídolos? ¿Sabes que el pueblo de Israel, cuando Moisés se fue, hicieron un becerro de oro y celebraron fiesta a Yahweh en torno al becerro de oro? Creían que estaban agradando a Dios. Estaban más engañados, pero porque no querían oír. Porque está muy claro en la palabra lo de los ídolos. Entonces dice, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado, a ti y a mí, estamos desposados, con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Estás entendiendo más de la parábola de las 10 vírgenes? Nosotros, los que somos parte, en teoría, ¿vale? En teoría, de la Iglesia, estamos desposados con Cristo, que es el esposo. El novio, el que va a ser esposo, para presentarnos en el día del Señor como esa esposa que Él va a venir a raptar como hacía el novio. Ahora lo veremos con la novia. Apocalipsis 21:9.
Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y ahí empieza a hacer una descripción de cómo va a ser la nueva Jerusalén, ¿vale? La esposa del Cordero. Y ahora vas a entender mejor cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, del 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, el novio, Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Estamos en el tiempo del desposorio con Cristo. Jesús se ha ido para preparar nuestro lugar en la casa del Padre. Las bodas del Cordero que van a tener lugar. Si me fuere y os prepararé el lugar, cuando ya yo prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se haga todo. Estamos en el periodo del desposorio. Y Apocalipsis 19 dice, la iglesia se ha preparado. No que se va a preparar cuando se ha preparado. Mira, Jeremías 2:32 dice, hace una pregunta, dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. No sé si alguno puede recordar cuando se fue a casar. Cuando yo me casé, solo tuve 6 meses para preparar la boda, porque lo nuestro fue todo un poco rápido. O sea, cuando le dije a mis padres que estaba saliendo con Carlos, ya llevaba 3 meses, y a los 3 meses le digo que me voy a casar y quedaban 4, bueno, eso fue, o sea, yo solo tuve 6 meses. Pero yo recuerdo que esos 6 meses yo me levantaba y me acostaba pensando en la boda. El vestido, la ropa interior, el maquillaje, el pelo, los zapatos, los invitados, la decoración, el lugar, las que, ¿quién se acaba de? Mariucci, que es la que se acaba de casar últimamente. ¿Cómo fueron tus últimos meses, Mariucci? Y ya el Señor le tenía que decir, hey, que estoy aquí, Mariucci, que estoy aquí. Porque Mariucci se levantaba pensando en la boda y se acostaba pensando en la boda, que si tengo que ir a hacerme las mechas, que si las uñas, que si la casa, que si no le salía a casa, que si no sé qué. Entonces, dice Jeremías, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? No tiene sentido. ¿Tú te imaginas a Mariucci despreocupada hasta el mismo día de la boda? Ay, que no fui a recoger el vestido, ay, se me olvidó, ay, no me he hecho las mechas, uy, no me he depilado con unos pelos por ahí. Pobre Óscar, ¿no? O sea, no tiene sentido. ¿Tú te imaginas a una? Pues así está la iglesia. Así está la iglesia. No entendemos el tiempo que estamos viviendo. Estamos en el desposorio, esperando que en un instante el esposo venga y tenemos que estar preparados. No es que me voy a preparar al mes que viene. Bueno, déjame que arregle unos asuntitos, Natalia, y ya me preparo. No. Dios, Jesús no se va a llevar a una esposa vestida sucia. ¿Tú te imaginas que el día de la boda Mariucci apareciera ahí con un vestido de playa? Todo sucio, arrugado, recién levantada, con legañas. Pues así están muchos, creyendo que van a entrar, creyendo que a su manera van a entrar. Por eso tienes que oír la palabra profética más segura, para que hoy tú te ubiques donde estás. Tú te ubiques donde estás. Porque por no entender nos podemos llevar un susto. Y cuando ya se definía cómo iba a ser esto, solo nadie sabía cuándo iba a ir. Tenía que estar preparada la novia y normalmente era medianoche, había que alumbrar, por eso las lamparitas, vamos a ver, y aparecía el esposo, ¡tras!, y la raptaba, sin que nadie, así, era como, y empezaba la celebración de las bodas que duraba aproximadamente 7 días. Y ahí no estaba invitado solo mi vecino, mi papá, era toda la comunidad. ¿Te imaginas 7 días dar de comer a la gente? 7 días, era muy caro, por eso había que... Esa era la mentalidad, los judíos son muy sociables, muy familia, muy... Imagínate en el pueblito ahí, todos invitados 7 días a comer y a beber. Por eso en las bodas de Canaán decían que normalmente sacaban primero el vino el bueno, y cuando la gente lleva un poquito así sacaban el malo, porque no podían mantener ese estatus de ese vino tan bueno, ¿verdad? Entonces, te estás olvidando de tu atavío, de tus galas.
vemos cuál era la diferencia entre esas dos vírgenes. Hay dos grupos de... Mira, y la ley del 50%. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 10 vírgenes que representan a la iglesia, la mitad prudentes, la mitad insensatas. Siempre que tú veas prudente e insensata está relacionado en la Biblia. ¿Os acordáis de los dos cimientos? Cuando Jesús dijo que había dos tipos de personas, los que edifican su casa sobre la arena y los que la edifican sobre la roca. Los que la edifican sobre la arena son los que oyen y no hacen. Y sobre la roca los que oyen y son prudentes y diligentes para hacer. Pues es el mismo concepto. Yo no puedo entender que estas mujeres, que se supone que somos la iglesia y que estamos esperando, solamente 5 fueron diligentes para hacer lo que sabían que iban a necesitar. ¿Sabéis que el aceite no duraba eternamente? Y ellas lo sabían. ¿Me podéis poner bueno, ahí veis las lámparas como eran, había una mechita y se usaba un aceite especial para que ardiera y se mantuviera la lámpara encendida. Y vemos cómo solamente 5, además, ¿cuál fuera la diferencia? 5 prudentes tomaron, además de su lámpara, una vasija, la Biblia también la llama redoma, una vasija que era más estrecha aquí y normalmente más ancha, parecidas a las aceiteras que hoy tenemos, que suelen ser así. Y ahí había que llevar el aceite de repuesto para que cuando se apagara, duraba entre 1 y 4 horas encendido. Calcularon muy mal. Siempre en las bodas hay ese tipo de personas, ¿no? Ay, que no me acordaba que había que traer el cinturón verde. Ay, que el vestido no... Ay, que yo no me acuerdo. Siempre hay gente despistada. Gente que oye pero no oye. Gente que tú le dices, hay que estar a las 5, llega a las 5 y ay, es que yo pensé, pero ¿por qué pensamos tanto y no oímos más? Esa es mi frase favorita con mis hijos, pero ¿yo qué te dije? No, es que yo pensé, pero ¿por qué piensas? Si solo tienes que oír y obedecer. Un hijo solo tiene que oír y obedecer a su madre. ¿Por qué piensas por ti? ¿Yo qué te dije? Que lo hicieras. ¿Y por qué lo hiciste así? Disciplina. No puede ser de otra manera. Entonces, el arrebatamiento que Pablo nos habla está ilustrado en esta analogía de las bodas. No llevaron aceite, se olvidaron de ser diligentes. Mira, la lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119:5, y lumbrera a mi camino. Tiene que haber un equilibrio. La letra sin espíritu mata. Y el aceite representa el Espíritu Santo, representa la intimidad, la comunión que tú y yo deberíamos tener con el Espíritu Santo. Y tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas entre la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Nuestra fe se mide por obras. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. Entonces, si tú dices que tienes fe y no tienes obras, estas vírgenes no tenían una fe verdadera, porque sabiendo lo que tenían que hacer no lo hicieron. Sabiendo que tenían que llevar aceite de repuesto, porque el esposo sabían que no sabían cuándo iba a venir y que se podía tardar, y normalmente el esposo tardaba, el novio tardaba, no llevaron el aceite. Y cuando quisieron comprarlo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Eso es algo intransferible. Eso no te lo puede dar nadie. Eso viene directamente de Él. Y esa comunión es tu día a día con el Señor. Es ese depósito que tú vas teniendo diariamente. Y hay días, ¿no? Hablábamos Carlos y yo, estos días que hemos estado de viaje, pues son días que sales de tus rutinas, que a lo mejor pues no puedes orar tanto como quisieras, no tienes pues el ambiente o estás con gente y uno anhela esa intimidad con Dios, pero a veces pues no siempre se puede. Pero uno nota que tiene un depósito. Uno nota que aunque ese día pues no haya orado yo no me sentía carnal, porque en mi interior yo estaba en esa comunión con Dios, aunque no había tenido pues mi tiempo de la palabra como me gusta tener y mi comunión con Dios, pero es ese depósito. Mira, es como el ahorro. Esto es como el ahorro. Si tú eres una persona que no ahorras, pues te vas a ver en serios problemas. ¡Ay, que se me rompió la lavadora! ¿Alguien sabe cuándo la lavadora se va a romper? Normalmente no, a no ser que tenga 15 años, ¿no? ¿Alguien sabe cuándo se le va a estropear el calentador? Repito, normalmente no, a no ser que tenga 15 años en el calentador. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes ahorro, esas cosas no te pillan y te descolocan. No tienes que ir corriendo a pedir un crédito, a pedirle a tu amigo, a pedirle a tu papá, sino que tú tienes el ahorro para esas cosas.
Eso es ser prudente, ¿o no? ¿Qué pasa? Que los imprudentes siempre suelen fastidiar a los que están a los demás, alrededor. Ay, que como llegué tarde, ayúdame con esto, ay, que no sé qué, llévame a tal sitio, ay, préstame dinero. Siempre como a los que están a su alrededor les produce. ¿Por qué? Porque ellos han sido imprudentes y quieren que los demás les solucionen su problema. Y así eran las vírgenes insensatas. Ellas no pensaron, no se prepararon, fueron negligentes, y el Señor dice una y otra vez, así es el siervo que sabiendo cuál era la voluntad de su Señor, no la hizo, recibirá muchos azotes. Y yo quiero que, mira, dice Apocalipsis 22 del 16 al 21, yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, o sea, aquí. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. O sea, si tú tienes un mismo espíritu con el Señor, tú tienes que estar anhelando la venida del Señor. Y es muchísimo más fácil llevar una vida de santidad. ¿Sabes por qué la primera iglesia no les importaba perder todo? Estaban en una cárcel, Pablo y Silas, llenos de orines de ratas, en una situación, y en vez de como hoy haríamos, ay Señor, que yo soy tu hijo, ¿cómo permites que yo esté sufriendo aquí en esta cárcel si tú me tienes que bendecir? No, ellos consideraban que era un privilegio sufrir por causa de su Señor, porque tenían la mirada puesta en el galardón, en la venida del Señor, y no les importaba sufrir, y no les importaba despojarse de su vida, de su comodidad. Iglesia, comodidad, que la iglesia hoy está acomodada. Primero mis planes y después los de Dios. Primero mis horarios y después los de Dios. Y así va a venir el Señor y nos va a encontrar. Primero nuestros planes personales, porque no tenemos la visión de la eternidad, porque no vemos que la venida del Señor está ahí, inminente, que tenemos que estar apercibidos. El apercibido es el que prepara lo que sabe que va a venir y se prepara. Y está, no, no, está listo. Pero la comodidad nos tiene dañada la vida. No, si no llueve voy a la iglesia, ay, pero es que me invitaron el domingo, ay, total, un día, claro que no pasa nada que vengas un domingo, si no se trata de eso, se trata de tu fidelidad como la novia a ese esposo que estás esperando, lo estás esperando, por eso no te cuesta la santidad cuando estás amando la venida del Señor, dices, esto es poco, Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nos hemos endurecido y hemos perdido la pasión por nuestro Señor. ¿Y cómo es posible? Tú sabes lo que significa, lo que Dios hizo al desposarnos con Cristo. Tú sabes que tú y yo éramos hijos del diablo. Hijos del diablo, dice la Biblia. Tú y yo nacimos con la simiente de Adán, de pecado. Nuestro padre era el diablo. Y sabes que cuando se iba a firmar el contrato para nuestro desposorio, el diablo puso un precio altísimo. Y sabes que nosotros éramos la más fea, la más sucia. Éramos la novia que nadie hubiera querido. Sucia, inmunda, eso éramos tú y yo. Y cuando nuestro padre le dijo, ¿la quieres rescatar? Tienes que pagar un precio, porque cuando al padre del novio no le interesaba, ponía un precio altísimo. Perdón, cuando al padre de la novia no le interesaba, ese contrato matrimonial ponía un precio tan alto y entonces el padre del novio tenía que decir, no podemos, hijo, tienes que buscarte otra. En serio, era así. Y sabes que cuando el diablo dijo, esta es la mía, ¿sabes el precio que demando? La vida de tu hijo. Ese es el precio que el diablo puso por nuestra vida, la vida del esposo. Y contra todo pronóstico va el padre y a la más fea, a la más sucia, a la más inmunda, dice, yo pago ese precio, la vida de mi hijo. Y ese es el contrato que se firmó en la cruz del Calvario. Que el Padre estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo por ti, la más sucia y la más fea, para desposarte con un esposo, para convertirte en una novia santa, limpia, pura, resplandeciente. Y nosotros hemos desperdiciado esto por pasiones temporales y terrenales, por metas terrenales y temporales. Por eso Dios te quiere apercibir hoy. Vas a ser de las que están preparadas y tienes que tomar una decisión hoy. No hay tiempo que esperes a mañana. O vas a ser de esas que va a ser demasiado tarde.
Y nunca podrás decir que ha sido injusto porque Dios te está advirtiendo. Y no solo hoy, Dios te ha advertido de muchas de las maneras. ¿Cómo podemos nosotros rechazar una salvación tan grande? Que el esposo más guapo, el más precioso, el más perfecto, el más rico, el más generoso, todo, se haya fijado en nosotros, la más fea, la más sucia, y nos haya escogido por amor, únicamente por amor, sin ningún otro interés, a ti y a mí, y nosotros estemos despreciando que somos parte de esa esposa virgen que está esperando, porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Por eso a veces nos parece una carga servir al Señor, porque no tenemos la visión correcta ni el corazón correcto, porque no estamos entendiendo qué significa las bodas del Cordero, qué significa que vamos a entrar en esa intimidad por la eternidad, que tenemos que estar preparándonos y preparados. Y termina, tú tienes que ser uno con el Espíritu y la esposa dicen ven. Y dice el versículo de Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye, estás oyendo hoy, ¿no?, las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios no miente. Y por amor nos advierte. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y dice que Él va a venir como un ladrón. ¿Cuándo viene un ladrón? No lo sabemos. Dice, si el padre de familia supiera la hora, ya me están mandando callar, si el padre de familia supiera la hora a la que viene el ladrón, dice, no dejaría minar su casa. ¿Qué haría? Velaría y oraría. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Velar y orar. Hemos perdido la pasión por la oración. Mira, ayer había aquí 41 parejas. Si nosotros hubiéramos convocado una noche de oración, aquí no viene en el tato. Ay, que es la noche de San Juan, ay, que tengo una cena, ay, que tengo no sé qué, así dice la Biblia, que los invitaron, salieron a invitar a las bodas, ay, es que tengo no sé qué, ay, es que tengo, así estamos. A la oración te vienen 4 gatos, los fieles. El Señor viene pronto y cuando el Señor dice, nunca os conocí, no se refiere, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo, que Dios no sepa tu nombre, tu apellido. Se refiere a que nunca te conoció en la intimidad, a que nunca te conoció para ponerte el sello de su espíritu y reconocerte como hijo de Dios. Porque solo los hijos de Dios formarán parte de la novia y estarán en las bodas del Cordero, solamente los hijos de Dios. Y la puerta se cerrará y ya no habrá tiempo, porque el tiempo es importante. No es cuando tú crees, es cuando Dios dice. No es cuando a ti te parece, no es cuando a ti te apetece, es cuando Dios dice. Y cuando el Señor dijo, no os conozco, se refiere, nunca tuve intimidad. Y yo quiero preguntarte, ¿eres novia o pareces novia? Porque las 10 eran vírgenes, las 10 llevaban un vestido aparentemente preparado. La diferencia era la vasija y el aceite de repuesto. ¿Estás manteniendo tu llama encendida, tu lámpara, o se te está apagando la lámpara? Porque si se nos apaga la lámpara no hay nada que hacer. ¿Sabes por qué hacía falta la lámpara? Porque el esposo venía de noche y había un velo, como hacemos ahora en las bodas, y tenía que levantarle el velo y con la lámpara la miraba y decía, esta es mi amada a la que vengo a buscar. ¿Os imagináis cómo va a ser ese día? Cuando el Señor venga a por nosotros. Eso va a ser glorioso, no hay palabras. ¿Cómo podemos olvidarnos de las promesas de Dios? ¿Cómo podemos enredarnos con los espinos, con los afanes de esta vida? Si todo aquí, tu casita que te estás haciendo en tu país, va a ser quemada. Tus joyitas, todo. Por favor, no vivas tan lo terrenal. No te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en el cielo. Por eso llegaremos al cielo y algunos tendrán una chabola y algunos un palacio, dependiendo de los tesoros que hicieron aquí. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y yo quiero preguntarte, ¿estás seguro de que Dios te conoce a ti? ¿Estás seguro de que has firmado ese contrato, que estás desposada con Cristo?
¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Estás esperando a Cristo como tu único esposo o has adulterado en la espera? ¿Has adulterado? Hoy puedes arrepentirte. ¿Te has ido con otro? Hoy puedes arrepentirte. ¿Y sabes lo que tiene que estar haciendo la iglesia? No solo velando y orando, que es súper importante, y en todo este contexto Jesús, si tú lees Mateo 24, 25, 26, parábola de los talentos, todo el rato velad y orad, velad, 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 velad y orad, y verás esa oración. Falta una cosa, tienes que estar invitando a otros a estas bodas. Hay una parábola que dice, salid a los caminos y forzadlos a entrar a las bodas, forzadlos. No solo velando y orando, sino tienes que estar invitando a otros a que vengan a la casa del Padre, a que dejen de ser la fea, la sucia, y pasen a ser la amada del esposo. Qué tristeza y qué dolor hay en mi corazón cuando yo pienso que de aquí algunos oiréis al Señor decir, nunca te conocí. Señor, pero si yo estaba en la CCI, si Natalia me evangelizó 40 veces, porque si tú te pegas a mí, y que el Señor te tenga que decir, no te conozco, por favor, escucha esta advertencia. Es para este tiempo, estamos desposados con Cristo, pero el matrimonio no se ha consumado y tenemos que mantenernos en santidad para ese día. ¿Qué novia no se prepara? ¿Qué novia se descuida? Podemos, claro que sí, dormirnos, todos, despistarnos. Dice que todas se durmieron y cabecearon, todas. Pero las que estaban preparadas, entraron. ¿Estás preparado? No vale que te lo pienses mañana. Yo quisiera que nos tomáramos en serio estas palabras de misericordia de Dios, porque nos está advirtiendo, porque de verdad el amor de Dios es tan profundo, tan profundo. ¿Y cuántas veces nosotros, sí, la venida del Señor, sí, yo sé esto, sí? A veces yo hablo con gente y le digo algo y me dice, sí, ya lo sé. Digo, no lo sabes. No lo sabes. Lo sabes aquí, pero no lo sabes aquí porque no lo vives. Porque no has tomado decisiones que demuestren que tu fe es conforme a la palabra de Dios. No una fe inventada de hacer cosas, una fe conforme a la palabra de Dios. Quiero terminar leyendo Santiago 5 del 7 al 9, nos da una recomendación buenísima. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Paciencia es una buena actitud en la espera. Paciencia es que conforme al conocimiento que tengo de la palabra de Dios, yo puedo esperar a mi Señor. Él me da todo lo que necesito hasta la venida del Señor. Y nos compara como un labrador. Mirad como el labrador espera. ¿Qué estás esperando? ¿Tu jubilación? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez, paciencia. Pero paciencia no es que me cruzo de brazos a no hacer nada. Paciencia es que sigo trabajando aquí para el Señor, pero como si hoy el Señor viniera. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bueno, eso es toda una cosa de la agricultura que ahora no. Hay dos tipos de lluvias para que el fruto salga bien. Dice, tened también vosotros paciencia. Iglesia, tenemos que tener paciencia, pero en esa espera, velando y orando, invitando a otros a las bodas. Y afirmad vuestros corazones, del corazón mana la vida, porque la venida del Señor se acerca. Y aquí dice algo, hermanos, no os quejéis unos contra otros, por favor, quita la queja de tu corazón, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez es Jesús. Él está a la puerta. Él está preparado. Y dice que tiene que ser una iglesia que se ha preparado la que se va a ir con el Señor. Y yo quiero que hoy pienses, ¿son tus metas las metas de las bodas del Cordero, de la gloria de Dios? ¿O son tus metas solamente temporales? Solamente de pensar que Dios bendiga tu familia, tus hijos, tu trabajo. Esa es la añadidura. El orden es muy importante. El orden, porque hay mucha gente que tiene a Dios en su vida, pero aquí. Buscad primeramente, no únicamente,
primeramente el reino de Dios. ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿El interés de tu padre? ¿De tu esposo que va a venir a por ti? Dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y los que están enredados en la añadidura, ni una cosa ni otra. No busques a Dios para la añadidura. Deja que la añadidura sea la consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios. No puedes tener a Dios en segundo, en tercer lugar. No puedes. Derriba hoy los ídolos. ¿Qué tienes primero que Dios? ¿A qué temes más que a Dios? Porque no te engañes. No puedes decir que tienes a Dios en segundo o tercer lugar. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y yo quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos oír el primer mandamiento que Dios le dé a Israel. Oye, Israel, oye, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y que tú y yo nos pudiéramos unir a decir, ven, Señor Jesús, te anhelamos. Estás como esa novia, preparando tus vestidos, engalanándote, guardándote, esperando, teniendo esa ilusión, ese lucero en la mañana que tenía la primera iglesia, que vendía todas sus posesiones, que lo entregaba todo, que decía, Señor, no nos importa, se mudaban de un sitio a otro, se mudaban. Y ahora qué difícil es encontrar a alguien. Ay, no, es que ahora no puedo. Ay, no, es que mis hijos son pequeños, es que mis hijos son mayores. Gracias a Dios que todavía, ahí tenemos a Pipe Merce, que les dijimos, Pipe Merce, ¿por qué no os vais un año de misión a Valencia? ¿Por qué no invertís vuestras vidas? Y aceptaron el reto. Qué bueno encontrar gente que está amando la venida del Señor, que dice, te entrego mi juventud, te entrego mi etapa madura, te entrego lo que tengo, Señor, y que está dispuesta a desacomodarse y a decir, Señor, quiero ayudar a que otros se preparen.